Hay personas en este mundo que vivieron vidas extraordinarias, que criaron familias, construyeron carreras, acumularon décadas de memorias preciosas, pero que ahora se despiertan cada mañana en un mundo que ya no reconocen, donde los rostros más queridos se vuelven extraños y donde el miedo constante de estar perdido en su propia mente se convierte en su nueva realidad. Durante mis 14 años trabajando como directora de la unidad de memoria en el centro geriátrico Atardecer Dorado, había visto demasiados casos de pacientes con Alzheimer y demencia que gradualmente perdían conexión no solo con sus memorias, sino con su humanidad esencial. Pero nunca imaginé que la clave para mantener esa chispa humana encendida durante las etapas más devastadoras de la enfermedad vendría en forma de un Golden Retriever Senior que había perdido a su propia familia y que tenía la capacidad extraordinaria de conectar con personas cuyas mentes estaban fragmentándose, recordándoles que a pesar de todo lo que habían perdido, todavía eran dignos de amor. Mi nombre es Dr. Carmen Vázquez. Tengo 47 años y especializo en cuidados paliativos para pacientes con demencia avanzada. Pensé que entendía las complejidades de esta enfermedad cruel hasta que conocí a Recuerdo, un Golden Retriever de 10 años que me enseñaría que a veces las conexiones más profundas trascienden las palabras, la memoria e incluso el reconocimiento consciente, y que los seres que han experimentado su propia forma de pérdida pueden proporcionar exactamente el tipo de presencia que las mentes fragmentadas necesitan para sentirse seguras. Todo comenzó cuando recibí una donación inesperada de la familia Morales. Los padres habían sido residentes de nuestra unidad hasta su fallecimiento el año anterior. Junto con la contribución financiera, ofrecían algo único: un Golden Retriever llamado Recuerdo, que había pertenecido a su madre, Esperanza Morales, durante los últimos 5 años de su batalla contra Alzheimer. Mamá adoptó a Recuerdo cuando fue diagnosticada, me explicó Patricia Morales durante nuestra reunión inicial. Pensamos que un perro joven sería demasiado energético para ella, pero el refugio nos recomendó específicamente a Recuerdo, porque había perdido a su familia anterior cuando sus dueños murieron en un accidente y necesitaba un hogar más tranquilo. ¿Cómo fue la experiencia? Patricia pausó, claramente emocionada por la memoria. Al principio éramos escépticos. Mamá ya estaba teniendo dificultades recordando nombres, lugares, pero algo sobre Recuerdo era diferente. Nunca olvidó su nombre, nunca olvidó que era su perro. Incluso en las etapas más avanzadas, cuando no nos reconocía a nosotros, siempre reconocía a Recuerdo. Esa información inmediatamente captó mi atención profesional. Uno de los aspectos más devastadores del Alzheimer es cómo los pacientes pierden conexión con las personas más importantes en sus vidas. Pero si había algo específico sobre la relación con este perro que había permanecido intacta, podría tener implicaciones significativas para nuestros otros residentes. ¿Estarían dispuestos a considerar que Recuerdo permanezca aquí como parte de un programa piloto de terapia? Pregunté. He estado investigando intervenciones no farmacológicas para pacientes con demencia, y un perro de terapia residente podría beneficiar enormemente a nuestros residentes actuales. La familia accedió inmediatamente, y una semana después, Recuerdo se convirtió en nuestro primer residente canino oficial. Recuerdo era un Golden Retriever hermoso, pero claramente senior, con pelaje que había comenzado a encanecer alrededor del hocico, y ojos que mostraban la sabiduría profunda que viene con años de experiencia. Su comportamiento inmediatamente me impresionó. Se movía lentamente y deliberadamente por los pasillos. Parecía intuir que muchos de nuestros residentes se asustaban fácilmente con movimientos súbitos o ruidos inesperados. Su primera interacción significativa fue con doña Elena, de 86 años, quien había sido diagnosticada con Alzheimer moderado
3 años antes. Elena había sido maestra de primaria durante 40 años, pero ahora pasaba la mayoría de sus días confundida sobre dónde estaba y buscando constantemente a estudiantes que había enseñado décadas atrás. ¿Dónde están mis niños? Era la pregunta que Elena hacía cientos de veces al día. Tengo que prepararme para la clase de mañana. El personal había intentado múltiples enfoques para reorientar a Elena a la realidad presente. Pero cada explicación sobre su jubilación y su ubicación actual solo la agitaba más. El día que Recuerdo llegó, Elena estaba teniendo un episodio particularmente difícil, caminando incesantemente por los pasillos buscando su aula. Recuerdo se acercó a Elena de una manera que inmediatamente reconocí como diferente a comportamiento canino típico. No corrió hacia ella buscando atención. Se acercó lentamente y simplemente comenzó a caminar a su lado, adaptando perfectamente su paso al de ella. ¿Quién es este perro?, preguntó Elena, pero por primera vez en semanas se detuvo de caminar frenéticamente. Es Recuerdo, le respondí. Ha venido a visitarte. Elena se agachó lentamente y comenzó a acariciar la cabeza de Recuerdo. Es un perro muy educado, observó. Mis estudiantes van a estar encantados de conocerlo. En lugar de corregir la confusión de Elena sobre sus estudiantes, decidí seguir su realidad. ¿Crees que a tus estudiantes les gustará Recuerdo? Oh, sí, respondió Elena con más claridad mental de la que había mostrado en meses. Los niños siempre aprenden mejor cuando hay un perro en el aula. Los hace sentir seguros. Durante los siguientes 30 minutos, Elena permaneció completamente calmada, sentada en una silla con Recuerdo acostado a sus pies, contándome sobre sus años enseñando y cómo los animales habían sido parte integral de su método educativo. No era información precisa sobre el presente, pero eran memorias coherentes de su pasado profesional, algo que no había podido acceder durante meses. Recuerdo me recuerda por qué me hice maestra, me dijo Elena al final de la interacción. Los niños necesitan sentir que alguien los ama incondicionalmente. Durante las siguientes semanas, observé a Recuerdo desarrollar rutinas específicas y altamente personalizadas con diferentes residentes basadas no solo en sus necesidades particulares, sino en los patrones únicos de confusión y los triggers emocionales específicos que cada persona experimentaba durante diferentes momentos del día. Con Don Roberto, un ingeniero jubilado de 91 años que había diseñado puentes durante toda su carrera profesional, pero que ahora se agitaba terriblemente durante las tardes porque no podía recordar si había completado proyectos importantes que llevaban décadas terminados. Recuerdo desarrolló una rutina extraordinaria. Parecía intuir exactamente cuándo los episodios de sundowning de Roberto estaban comenzando. Ese fenómeno común en pacientes con demencia, donde la confusión y agitación se intensifican durante las horas de la tarde. Su presencia calmante y constante permitía que Roberto se enfocara en acariciarlo metódicamente, en lugar de obsesionarse con preocupaciones sobre responsabilidades laborales de hace décadas que su mente fragmentada percibía como urgentes y sin completar. Este perro entiende la importancia del trabajo bien hecho y la precisión técnica, me comentó Roberto durante una de estas sesiones de tarde, hablando con la claridad que ocasionalmente emergía durante momentos de conexión emocional genuina. Se puede ver en cómo se sienta tan perfectamente simétrico, cómo distribuye su peso de manera balanceada. Es ingeniería estructural aplicada a postura canina. Estas observaciones, aunque técnicamente incorrectas desde una perspectiva veterinaria, representaban momentos extraordinarios donde Roberto podía acceder a décadas de conocimiento profesional y aplicarlo a su realidad presente, utilizando a Recuerdo como un puente cognitivo que conectaba sus memorias intactas con su experiencia actual. Con Doña Carmen, una antigua pianista de concierto de 78 años, cuya demencia había progresado al punto donde rara vez hablaba o respondía a estímulos verbales.
manteniéndose la mayoría del tiempo en un estado de retraimiento silencioso que preocupaba profundamente a su familia. Recuerdo desarrolló una rutina completamente diferente, pero igualmente efectiva. Se acostaba junto a su silla durante las horas cuando ella solía estar más desconectada del mundo exterior, no buscando interacción activa o respuestas, sino simplemente proporcionando presencia física constante y predecible, que parecía tranquilizar las partes más profundas de la psique de Carmen, de maneras que ningún medicamento ansiolítico había logrado. Durante estas sesiones silenciosas, ocasionalmente observaba que Carmen comenzaba a mover sus dedos como si estuviera tocando piano invisible, accediendo a memorias musicales que permanecían intactas en regiones cerebrales que el Alzheimer aún no había dañado completamente. Recuerdo parecía reconocer estos momentos y permanecía completamente inmóvil, como si entendiera que estaba presenciando algo sagrado. Mamá no ha tocado piano desde el diagnóstico hace 3 años, me confió a su hija durante una visita familiar. Ver sus dedos moverse así mientras acaricia a Recuerdo es como si parte de quien ella realmente era todavía estuviera ahí, esperando el momento correcto para emerger. Pero el caso que realmente demostró las capacidades extraordinarias de Recuerdo fue con don Miguel, un hombre de 85 años, cuya demencia vascular había resultado en episodios frecuentes y cada vez más intensos de agresión verbal y física hacia el personal de la unidad. Miguel había sido ejecutivo bancario durante 40 años, acostumbrado a controlar situaciones complejas y tomar decisiones importantes diariamente. Y su inhabilidad actual para entender o controlar su entorno lo frustraba hasta el punto de violencia impulsiva que ponía en riesgo tanto su seguridad como la del personal. «No sé dónde carajo estoy», gritaba Miguel durante sus episodios más severos, utilizando lenguaje que nunca había usado en su vida profesional, pero que emergía durante momentos de pánico cognitivo extremo. «¿Por qué me tienen prisionero aquí? ¿Dónde está mi oficina? ¿Dónde están los documentos que tengo que revisar?» El personal de enfermería había desarrollado protocolos específicos y detallados para manejar estos episodios disruptivos, incluyendo técnicas de descalamiento verbal, redirección de atención y, cuando era absolutamente necesario para la seguridad de todos, medicación de emergencia administrada bajo supervisión médica estricta. Sin embargo, nada había reducido significativamente la frecuencia o intensidad de estos eventos traumáticos que dejaban a Miguel exhausto y confundido después de que pasaban. El día que Recuerdo conoció formalmente a Miguel, el residente estaba en medio de uno de sus episodios más severos hasta la fecha, gritando acusaciones a una enfermera joven sobre una supuesta conspiración financiera para mantenerlo cautivo y robar sus activos bancarios. Su nivel de agitación era tan alto que estábamos considerando sedación de emergencia cuando decidí traer a Recuerdo como último recurso antes de intervención farmacológica. Recuerdo se acercó a la situación muy lentamente y con cautela extraordinaria, claramente reconociendo que Miguel estaba en un estado de crisis emocional severa. En lugar de retroceder o mostrar signos de miedo cuando Miguel levantó la voz y gesticuló agresivamente, Recuerdo simplemente se sentó a una distancia respetuosa pero visible y comenzó a observar a Miguel con la concentración intensa que había notado en todas sus interacciones terapéuticas. «¿Qué quiere este perro aquí?», preguntó Miguel abruptamente, su agresión verbal inmediatamente reduciéndose varios niveles ante la presencia inesperada pero calmante del animal. «Es parte de esta operación que tienen montada». «No, señor Miguel», respondió la enfermera, siguiendo mi nueva política institucional de responder directamente a las preguntas de los residentes sin tratar de reorientarlos forzosamente a la realidad presente. «Creo que simplemente quiere conocerlo y tal vez ayudarlo a sentirse más cómodo». Miguel observó a Recuerdo intensamente por varios minutos y pude ver su mente analítica,
la misma que había evaluado riesgos financieros durante décadas, trabajando para entender esta nueva variable en su entorno percibido. Es un perro muy profesional, finalmente declaró con el tono autoritativo que probablemente había usado durante reuniones de directorio. Sabe cómo comportarse apropiadamente en un ambiente de negocios. Tiene la postura y presencia ejecutiva adecuada. Desde esa interacción inicial reveladora, Recuerdo se convirtió en la intervención no farmacológica más efectiva que teníamos para los episodios de agitación de Miguel. Cuando el personal notaba los signos tempranos que típicamente precedían sus crisis, respiración acelerada, caminar agitado, búsqueda frenética de documentos o responsabilidades inexistentes, simplemente llevaban a Recuerdo al área donde Miguel se encontraba. Y invariablemente, la presencia del perro lograba interrumpir el ciclo de escalamiento emocional antes de que llegara al punto de crisis completa. Recuerdo entiende completamente la importancia del protocolo empresarial y la conducta profesional, me explicó Miguel durante una de nuestras conversaciones más lúcidas, mostrando la claridad mental que ocasionalmente emergía cuando se sentía seguro y en control. No me juzga por estar temporalmente confundido sobre la ubicación de ciertos archivos o la fecha de reuniones importantes. Simplemente hace su trabajo profesionalmente y me permite hacer el mío. 6 meses después de la llegada de Recuerdo, teníamos datos que validaron completamente el impacto del programa. Reducción del 60% en uso de medicación de emergencia para agitación. Disminución del 70% en episodios de agresión entre residentes. Mejora del 85% en calidad de sueño reportada por familias. Aumento del 40% en participación voluntaria en actividades grupales. Reducción del 45% en llamadas de emergencia médica. Pero más importante que las estadísticas, estábamos presenciando momentos de conexión humana genuina que habían parecido imposibles antes de Recuerdo. Vi a Doña Esperanza, cuya demencia había progresado al punto donde no había hablado durante 8 meses, que comenzó a cantar canciones de cuna mientras acariciaba a Recuerdo, accediendo a memorias musicales que permanecían intactas. Mamá no había cantado desde que éramos niños, me confesó su hija. Escucharla cantar esas canciones es como si parte de quien ella realmente era hubiera regresado. Estaba don Francisco, quien había perdido la capacidad de reconocer a su esposa de 50 años, pero que siempre recordaba el nombre de Recuerdo y se iluminaba cuando lo veía, proporcionando a su familia una conexión emocional constante. Recuerdo le está dando a papá algo que nosotros no podemos, me confesó María, su esposa. Una relación que no está basada en memorias compartidas, sino en conexión presente y simple. Un año después, recibimos reconocimiento cuando fuimos invitados a presentar nuestro trabajo en la Conferencia Internacional de Cuidados de Demencia en Madrid. Nuestro modelo de terapia de presencia constante estaba siendo replicado en centros geriátricos en toda España. Lo que han desarrollado representa un cambio fundamental en cómo entendemos las necesidades emocionales de pacientes con demencia, me dijo Dr. Antonio Méndez del Instituto de Neurología de Madrid. En lugar de tratar de restaurar función cognitiva perdida, proporcionan apoyo emocional que funciona independientemente del estado cognitivo. Pero quizás el momento más significativo y profundamente emotivo llevó durante nuestro segundo año del programa. Doña Elena, la antigua maestra de primaria, cuya condición había continuado deteriorándose gradual pero inexorablemente, a pesar de todos nuestros esfuerzos médicos y terapéuticos, estaba entrando claramente en las etapas finales de Alzheimer avanzado. Ya no hablaba coherentemente, excepto por palabras aisladas ocasionales. Rara vez reconocía a familiares, incluso cuando venían a visitarla diariamente, y pasaba la mayoría de sus días y noches en un estado de confusión silenciosa que era desgarrador de presenciar para todos los que la habían conocido en sus días más lúcidos. Una mañana particularmente difícil
encontré a Elena en su habitación individual, claramente agitada y angustiada, pero completamente incapaz de comunicar verbalmente qué necesitaba o qué estaba causando su obvio distrés emocional. Su respiración era irregular, sus movimientos eran inquietos, y había una expresión de miedo profundo en sus ojos que sugería que estaba experimentando el tipo de terror existencial que a menudo acompaña las últimas etapas de demencia severa. Sin saber exactamente qué más hacer para proporcionarle confort, traje inmediatamente a Recuerdo a su habitación. El perro, ahora moviéndose más lentamente debido a su propia edad avanzada, pero manteniendo toda su intuición terapéutica, inmediatamente reconoció que Elena estaba en crisis emocional profunda. Se dirigió directamente a su cama sin hesitación, y con la gentileza extraordinaria que había desarrollado durante años de trabajo con residentes frágiles, puso cuidadosamente su cabeza canosa en el colchón directamente junto a donde Elena estaba acostada. Elena, quien había estado agitada e inquieta durante horas, inmediatamente se calmó ante la presencia familiar de Recuerdo. Extendió su mano pequeña y temblorosa hacia él, y por primera vez en muchos meses habló con claridad perfecta y con la voz cariñosa que había usado durante décadas enseñando a niños pequeños. «Buen perro, eres un buen perro», fueron las últimas palabras completamente coherentes y llenas de meaning que Elena pronunció antes de fallecer pacíficamente en su sueño 3 días después, con Recuerdo acostado fielmente junto a su cama durante sus horas finales, proporcionando la presencia calmante que había caracterizado toda su relación terapéutica. Recuerdo le dio a mamá una manera de expresar amor y reconocer bondad, incluso cuando ya no podía expresar nada más, me dijo la hija de Elena durante el funeral, llorando pero también sonriendo a través de sus lágrimas. Le dio dignidad y conexión humana hasta el mismísimo final de su vida. Nunca podremos agradecerle lo suficiente por eso. 3 años después de su llegada a nuestra unidad de memoria, Recuerdo había trabajado terapéuticamente con más de 80 residentes durante diversas etapas de demencia y Alzheimer. Cada interacción era completamente única y personalizada, pero todas seguían el mismo patrón fundamental que había observado desde su primer día: proporcionar presencia incondicional, estable y predecible que no requería memoria intacta, reconocimiento cognitivo o coherencia verbal para ser efectiva. Esta mañana, mientras escribo esto, Recuerdo tiene 13 años y se mueve más lentamente que antes. Su artritis requiere medicación diaria y prefiere superficies suaves para acostarse, pero su capacidad para detectar y responder a la angustia emocional de nuestros residentes permanece tan aguda como siempre. Ayer observé una interacción que me recordó por qué este trabajo es tan importante. Una nueva residente, Doña María, había llegado esa semana en las primeras etapas de Alzheimer. Estaba claramente asustada y desorientada, preguntando repetidamente cuándo podría ir a casa. Recuerdo se acercó a María y simplemente se acostó a sus pies. Ella comenzó a acariciarlo automáticamente, y por primera vez desde su llegada dejó de preguntar sobre ir a casa. «No sé dónde estoy», murmuró María, «pero este perro me hace sentir que estoy donde debo estar». Observando esta primera conexión entre María y Recuerdo, recordé algo que la hija de Elena me había dicho. Mamá olvidó nuestros nombres, olvidó su propia historia, pero nunca olvidó cómo amar. Recuerdo enseñó esa lección a cientos de residentes durante nuestros años trabajando juntos, demostrando que la capacidad para dar y recibir amor trasciende la función cognitiva, que la dignidad humana no depende de la memoria intacta y que las conexiones más profundas a menudo suceden en silencio, a través de presencia simple y aceptación incondicional. En el centro de todo nuestro trabajo está una verdad que aprendí observando las interacciones entre Recuerdo y nuestros residentes. A veces,
Los seres que han experimentado su propia forma de pérdida desarrollan exactamente la sabiduría necesaria para acompañar a otros a través de la pérdida más devastadora de todas, la pérdida de uno mismo. Cada vez que veo la chispa de paz regresar a los ojos de un residente que había estado perdido en confusión y miedo, recuerdo por qué, tanto recuerdo, como estas personas extraordinarias sobrevivieron todas las pérdidas que experimentaron, para encontrarse mutuamente y demostrar que el amor puede existir independientemente de la memoria, que la conexión humana trasciende la cognición, y que nadie, sin importar qué tan fragmentada esté su mente, tiene que enfrentar la oscuridad completamente solo.